¿Sabías que hace 40 años se publicaba un gran disco, en este caso cassette, del rock argentino? Muchos discos del rock argentino cumplen 40 años. Por ejemplo, el Rocas Vivas de Sas, Miguel Mateos, Ciudad Catrúnica de Viuda e Hijas, que hay especiales obviamente, Gulp, el disco debut de Los Redondos, Nada Personal de Soda, Divididos por la Felicidad de Sumo. ¿Cuántos discos, cuántos grandes discos se publicaron bueno, Locura de Virus, que también hizo un especial? ¿Cuántos grandes discos se publicaron en 1985? Y uno de ellos es justamente el de Fabiana Cantilo, que ya era reconocida dentro del mundo del rock, los Twists, previamente las Baby Quit, y fundamentalmente siendo corista de Charly, participando específicamente en Piano Bar, y ahí empujada de alguna manera por Charly, sale su primer disco solista en el año 1985, en ese momento en pareja con Fito, pareja que duró 2-3 años aproximadamente y que fue muy importante, como lo reconoció Fabi, en su vida artística. Bueno, este trabajo de Fabi cumple 40 años, que tiene justamente Detectives, la canción que da nombre a la placa, que fue compuesta por Charly. Charly compuso la mayoría de las canciones, fue el productor del disco y, como decía, quien la impulsó a Fabi a realizar esta primera aventura en solitario. De hecho, cuenta por ahí Fabi que Charly apareció cuando estaba grabando algo con Fito, algo de Cuchi Leguizamón y demás, y le dijo: vos no sos Mercedes Sosa, tenés que hacer otra cosa, y es como que la estimuló, dice ella, a grabar esta placa que tiene, por ejemplo, El Monstruo de la Laguna del Flaco Spinetta, y la selección de músicos sale por el sello Interdisc. Además, 1985 fue un año muy importante y yo diría bisagra en la historia del rock argentino. ¿Por qué? Porque se inaugura Cemento, Katia Aleman, Omar Chabán, sale el suplemento Sí de Clarín, que en ese momento, después, bueno, perdió todo, pero en ese momento fue muy importante para el rock argentino. Aparece la rock and pop y a su vez la rock and pop que cambia la historia de la radio en la Argentina. Se lleva a cabo el Festival Rock and Pop, que también marcó un hecho histórico en la Argentina, un gran festival que trajo artistas de relieve internacional, de talla internacional, en ese momento como In-Excess, la gran Nina Hagen, bueno, Los Abuelos, Virus, Soda, un festival importantísimo para la Argentina. Y bueno, y esos discos que nombraba al principio, que son claves en la historia de nuestro querido rock argentino. Bueno, tengo la remera del productor de Detectives, de Fabi Cantilo, pero me anoté la cantidad de músicos, porque muchas veces se habla de superbandas, supergrupos en la historia del rock argentino, pero en el caso de Detectives es impresionante. ¿Por qué? Porque Charly, Fito, el Flaco Spinetta, León Gieco. Ya entramos con esos cuatro. Y además están Oscar Moro, Rinaldo Raffanelli, el Vasco Basterrica, Tweety González, Fernando Zamalea, el gran Fernando Zamalea, que por ahí aparece escrito con Z, Zamalea, Polo Corbella, el Negro García López, Richard Coleman, Charly Alberti, Daniel Melingo y Miguel Cantilo. O sea, esa fauna rockera, esos músicos claves en la historia de nuestro rock, formaron parte de este disco, sí, de Detectives, lo cual demuestra que acá había, yo creo que 3 superbandas, o una recontra hiper mega superbanda de músicos argentinos. También, bueno, hay temas como por ejemplo, bueno, Tu Arma en el Sur, Hagamos Algo, una gran canción de Rubén Goldín, y está Mujeres, otro disco clave que se publica en 1985, y esto justo me da pie el tema Mujeres, es Cemento de Contacto de Metrópoli, un gran disco que cumplió 40 años
volvió Isabel de Sebastián en octubre, lo cual me parece fabuloso, y que hay un video especial hice dedicado a Metrópoli. A ver si lo encuentro por acá. Acá está el cassette, miren, para que vean que no miento. 40 años cumple también este discazo. También otro disco que cumple 40 años discurso, se me caen los cassettes, pero no importa. Es este, de David Lebón, Si de algo sirve, 40 años. Está también Ciudad Catrúnica. Bueno, muchos trabajos. En esa época yo tenía cassette, aclaro, no vinilos. Era un adolescente. Pero el tema Mujeres es una canción compuesta por Isabel de Sebastián y Fabi Cantilo e Isabel de Sebastián, que formaban parte de las Baby Squid, como dije anteriormente, y sale como Mujeres en Detectives, y en Cemento de Contacto, acá lo voy a mostrar, aparece como Mujeres Aburridas. No sé si acá se puede llegar a ver, Mujeres Aburridas, y que es el track número 4 del lado A, y acá aparece como el track número 5 del lado A también. Estaban en el lado A las dos mujeres. Bueno, este trabajo, como decía, fue muy importante. Lo que fue la constitución de esta banda, de todos estos. Además hay diferentes generaciones de músicos argentinos, porque está Miguel Cantilo, León Gieco, pero está Charlie Alberti, por ejemplo, Richard Coleman, Rubén Goldín también. Es una gran mezcla que hacen que este disco sea realmente fabuloso. Tuvo mucha rotación en Rock and Pop. Yo recuerdo mucho acá en la ciudad de Santa Fe, la FM9, que pasaba Detectives. Ahí conocí a Fabi Cantilo. Después me fui para el lado de los twists y empecé a indagar un poquitito para atrás, pero la descubrí gracias a Detectives. Estos dos libros recomiendo siempre que hablo de grandes rockeras argentinas, de Romina Sanelato, Brilla la luz para ellas. Lo muestro la contratapa, así lo puedo leer. Una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020, de Marea Editorial, muy bueno. Y también de Gourmet, Al Taco, historia del rock argentino hecho por mujeres, 1954-1999. Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Arcidiácono, muy buenos libros. Y en el de Romina Sanelato hay entrevistas a Fabi. De hecho, acá, por ejemplo, hay una foto promocional de Detectives. Fabi tenía 26 años cuando sale el disco. Ella nació en 1959, como año en el que nació Pedro Aznar, por ejemplo, Ricardo Mollo, Gustavo Cerati, entre otros grandes próceres de nuestro rock. Y Fabi comentaba de la producción de Charlie, como que Charlie apareció, y con el que tenía un poco más de libertad, decía ella, era con Fito. Pero bueno, Charlie fue como el gestor de todo. Y dice Fabi, era una época en la que estaba muy deprimida, salía mucho, tomaba cocaína, y ahí me internaron en la mitad de la grabación. Entonces no tenía ni la menor idea de qué quería hacer, estaba volando en cualquiera. Todo me pasaba por arriba, pero estaba grabando el disco. Era un bajón, yo venía de 3 días sin dormir y llegaba a casa y me encontraba a Fito componiendo. Parece gracioso, pero fue un espanto para él y para mí. Y a la vez estábamos haciendo cosas maravillosas para después, pero en el momento era como estar en guerra. Yo siempre estuve en guerra. ¿Qué definición de Fabi? Salir, ir a la disco, tomar, que me agarre el bajón, después Fito que me contenía, después intentaba recuperar mi vida y a las 2 semanas caía de nuevo en mi adicción. Ahí estuve un año limpia, por primera vez. Bueno, acá está, obviamente, el cassette que estoy mostrando de Detectives y todo lo que tuvo que transitar Fabi a la hora de grabar este disco y con todo lo que representaba también la presión, porque se decía la corista de Charlie, todos esos rótulos innecesarios que se ponían. Una gran artista es Fabiana Cantilo, y presentaba este disco que para mí es una gran placa, un temazo tras otro lo componen. Como decía, Detectives, Amo lo extraño, Tu arma en el sur, ese también tuvo difusión, Mujeres, en el lado A.
En el lado B, Llaves, Hagamos Algo, El Monstruo de la Laguna, último tema del disco. A ver si lo puedo abrir aquí, sí, muestro. Está gastado el cassette, está gastado pero vivo. Es un fiel retrato de lo que era. Bueno, sobrevivió a mudanzas y demás. Y toda la data, fíjense el cassette chiquitito, el arte de tapa, pero está toda la data. Por eso siempre banco yo lo físico. Obviamente que es importante, las plataformas y demás, pero esto no lo vas a encontrar en una plataforma. Y el sonido, alguno me puede decir, y sí, el sonido de las plataformas es mucho mejor, para mí es mejor el sonido del cassette o del CD o del vinilo. Pero bueno, me gustaría que me cuentes justamente cuál es tu canción favorita de este disco. A mí me encanta Detectives, ¿por qué? Porque es la primera canción que escuché de Fabi Cantilo y la descubrí gracias a ello. Pero también me gusta mucho Hagamos Algo de Rubén Goldín, obviamente El Monstruo de la Laguna y Tu Arma en el Sur. Pero para no dar tanta vuelta y no quedarme con muchas canciones, me gusta el disco completo, Detectives. No puedo borrar eso, que fue el primer contacto auditivo que tuve con Fabi. Después recuerdo sus shows, fundamentalmente en Badía y Compañía, que también es un programa fundamental en la historia del rock argentino. Alguna vez voy a hacer un especial porque lo que hizo Juan Alberto Badía realmente fue descomunal y de otro planeta para esa época, mediados de la década del 80, con la vuelta de la democracia a la Argentina. Bueno, contame cuál es tu disco, o mejor tu disco no, cuál es tu canción favorita de Detectives, que este año salió en noviembre, pero no hay una fecha específica. Igualmente son los 40 años, un número Fernando Redondo, por eso lo quiero recordar, porque me parece que es un disco clave en la historia de la música popular argentina. Pero bueno, contame cuál es tu canción favorita de Detectives, suscribite de paso y deja un me gusta, que no cuesta nada, pero ¿sabías que en noviembre de 1985, hace exactamente 4 décadas, Fabiana Cantilo publicaba su primer disco solista producido por Charly García, el mítico, clásico, grandísimo y grandioso Detectives? Me están buscando detectives, alguien me está debiendo un favor.